Hola amigos, sean todos cordialmente bienvenidos a este pequeño taller práctico de aplicación de la metodología de interpretación por parábolas. Cuando hablamos de metodología y cosas un poquito complejas, hicimos esta grabación de una sola, son casi 2 horas de video, pero quisimos compartirla con ustedes a través de la cadena YouTube en un formato más fácil de seguir y lo hemos cortado en secciones de más o menos 30 minutos. Gracias por su interés. Les invitamos a seguir los videos en el orden. Si tienen preguntas, por favor, no duden en hacerlas a través de la cadena YouTube, a través también contactándonos a través del sitio veritate4a.org. Gracias por su interés y que tengan un buen taller, que aprendan mucho y quedamos a su disposición. Muchas gracias. ¿Otro ejercicio? ¿Quieren hacer otro ejercicio? Sí. Oscar, sí, por favor. ¿Qué ejercicio quieren hacer? A ver. Hermano, Sí, yo tengo una duda. sí, dígame. Por ejemplo, ahora que estaba estudiando para lo de esta parábola, Ujú. o sea, yo le voy a decir cómo más o menos hago, porque no sé si eso si esté bien y si realmente ayude a lo de el método de interpretación de parábolas. Porque cuando busco, yo por ejemplo, ahorita del trigo y la cizaña, Doris, o creo que sea, estás muy lejos del micrófono. No te escuchamos ay, muy bien. perdón, ¿ya me escucha más? Está un poquito mejor, sí. Un poquito mejor. Es que no se escucha bien, creo, mi teléfono. Decía que en el método de lo que yo hago es que busco en el espíritu de profecía, Ujú. pongo, por ejemplo, el trigo y la cizaña y salen eh, pues todos los textos, ¿no? Que viene, como lo Claro. pongo en el buscador, salen todos los textos, ¿no? Donde Helen White lo menciona. Ujú. Y viene, hay mucha explicación de la parábola, pero Ujú. no sé si de ahí se puede tomar información y ponerla dentro de, o sea, la vez pasada me dijo que sí, porque sí estaba dentro del marco bíblico, Claro, pero no sé si es no es muy porque hay mucha, interesante como ejercicio. No es muy Ahora, yo les digo, les doy un consejo. ajá, Cuando ustedes sí, consultan el espíritu de profecía, utilícenlo como referencia para que ustedes tengan una idea. Eh, e inclusive puede ser en algunos casos el punto de partida. Yo les pongo un ejemplo. En los temas más avanzados, porque el linaje de White dominaba este método, ¿no? El linaje de White lo ok, dominaba no solamente la interpretación de parábolas, sino la aplicación en parábolas. Por ejemplo, cuando hicimos el tema sobre el libro de Esther, hicimos el tema sobre el libro de Esther y comparamos el libro de Esther con Apocalipsis 13. Y para muchos esto es imposible hacerlo, solamente que yo les demostré que el espíritu de profecía del linaje de White utiliza el libro de Esther como un símbolo de lo que sucede en la ley dominical. Y a partir de ese pasaje, nosotros tomamos eso como punto de partida para autorizarnos a hacer la aplicación en parábolas. Yo lo hubiera podido hacer sin ese texto, porque el linaje de White es parte de la verdad, es parte de las sendas antiguas para nosotros, pero no es la verdad presente. No sé si eso quedó claro, esa frase. Yo no estoy diciendo que el espíritu de profecía no sirve, antes al contrario. Estoy diciendo que es la base de lo que nosotros hacemos. Por eso es correcto si tú utilizas el espíritu de profecía para orientarte en una interpretación en parábolas, es correcto hacerlo. Pero no podemos hacer solamente lo que habla el espíritu de profecía, porque el espíritu de profecía es la verdad presente, perdón, es las sendas antiguas para nosotros. Y la verdad presente para nosotros hoy es el nuevo mensaje que está saliendo a través del principio de interpretación por parábolas, que no puede contradecir lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía, porque es la regla 1A. Si algo contradice, significa que nuestra interpretación es incorrecta, borramos, tiramos a la basura y volvemos a empezar. Entonces,
Doris, sí es correcto utilizar el espíritu de profecía para orientarse, pero en los ejercicios que hacemos, yo les aconsejo no usar los textos del espíritu de profecía, sino que traten de entender lo que dice la parábola ella misma. Y es por eso que cada frase, cada palabrita que está en la parábola es importante. No sé, Doris, si eso te ayuda. Sí, hermano, sí, sí, mucho, gracias. Entonces es primero tratar de entender la parábola, si entendí bien, Sí. primero en la Biblia y lo demás puede ser como un refuerzo o no entendí bien. Si ustedes, por ejemplo, no están seguros no están seguros de la forma en que están aplicando la parábola, pueden tranquilamente ver en el espíritu de profecía, a ver qué orientación toma Elena G. White. Ahora, Okay. una parábola puede también tener muchas aplicaciones, siempre y cuando éstas sean coherentes y se mantengan en el marco de la Biblia. No sé si ese punto quedó claro. Sí. Entonces, tenemos que respetar lo que dice la Biblia, ¿no? Si salimos del marco de la Biblia. Por ejemplo, un ejemplo concreto, la parábola del rico y Lázaro. Muchas personas interpretan a través de la parábola del rico y Lázaro que Lázaro fue al cielo directamente y está consciente. ¿Ah? Muy larga por el tiempo, pero les sugerí, ¿Cuál sugiere Norberto? Ah. yo les sugerí la maldición de la higuera que está en Mateo 21, 18 al 22. Pero que no tengan los A ojos. ver, Porque vamos entonces. el rico y Lázaro está buena, pero en el tiempo, no sé si por el tiempo la quieren hacer, pero esa tomaría por lo menos 1 hora y pico. Bueno, vamos a tomar este texto, Mateo 21, 18, 18 no. Ah, es Mateo, 18. Mateo 21, 18 Al al 22. 22. Ya, ok. Entonces leamos lo que dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres quítate y échate al mar, será hecho. Por el momento vamos a tomar el pasaje, vamos a tomar la parábola solo en estos 2 versículos. Yo les voy a explicar por qué después. Una pregunta. Sí. Entonces, ¿por qué usted dice que cuando es una parábola, que se sabe que es una parábola, es semejante a, se parece a, y ahí no dice eso? Exacto. Entonces aquí tenemos que hacer una aplicación en parábolas. Solamente que, verán, aquí hay una cosa interesante. ¿Por qué Jesús maldice una higuera? Tenemos que ver que el elemento parábola está implícito acá en esta historia, si bien es una historia. ¿Por qué Jesús maldice a una higuera por no tener fruto? Es que ustedes ven eso compatible con el carácter de Cristo. Es como si... No, porque él mismo es el creador, ¿no? Porque es que Elena G. White dice que Jesús se desplaza, él ve la higuera con hojas. Cuando una higuera tiene hojas, es porque ya está llena de fruto. Porque no sé si ustedes sabían que la higuera, en todo caso en el Medio Oriente, la higuera saca primero los frutos, las flores y los frutos, y después saca las hojas. ¿Sabían eso? Es decir, que si la higuera tiene hojas, pues tiene frutos, y los frutos están maduros. Una higuera que no tiene todavía hojas, significa que los frutos todavía están verdes, no vale la pena. Pero una higuera con hojas tiene frutos maduros. Ahora, Jesús llega y esta higuera no tiene nada. Y la maldice. Entonces podríamos decir que Jesús le dio ira. Esta higuera inútil, que me paso ahí caminando casi 3 kilómetros y para nada.
se veía de lejos que tenía fruto y no tiene nada, que no sirva ya para nada. No me sirvió a mí, que no le sirva a nadie. ¿Ustedes piensan eso compatible con el carácter de Cristo? No. Lo que Para- pasa es que esa higuera tenía características de tener fruto y no tenía. Exacto. Entonces, nosotros vemos de que la acción de Cristo acá es una acción simbólica que tiene como objetivo enseñar algo más profundo. Y hay dos enseñanzas en esto. ¿Ok? Y los discípulos solamente perciben la segunda enseñanza, pero no la primera. No sé, Paola, si hasta ahí estamos. Sí, ¿Sí? Entonces, si entiendes por qué podemos interpretar esto directamente como una parábola. Ahora, sí. el Porque hay problema algo es que Norberto me pone un marco, me pone un texto que nos dice el reino de los cielos es como. Entonces, ¿cómo? Contraste. Claro. Entonces, como no es una parábola, tengo que aplicar todo el método. Y el método es de aplicación por parábolas. Entonces, tengo que tener un tema de base. ¿Cuál sería mi profecía de base para interpretar el versículo 18 y el 19 de Mateo 21? Ahora, en el momento en que Jesús está haciendo eso, ¿qué profecía se está cumpliendo? Yo pienso que es el mensaje a los judíos, las 70 semanas. Las 70 semanas, exactamente. Y al final de las 70 semanas, porque dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad y ungir al santo de los santos. ¿Sí o no? Significa que al fin de esas 70 semanas, ¿qué va a suceder? ¿Qué se termina? tiempo de qué? El tiempo de gracia para el Sanedrín. Para los judíos. Significa que si nosotros leemos el texto, entonces ya tenemos un texto de base que está en una profecía que es, ¿se da cuenta, Norberto? Usted me dio un texto y Paola tiene razón, que si yo lo quiero interpretar correctamente, tengo que ponerlo en paralelo con una profecía para poderlo interpretar. No sé si me entienden lo que quiero decir, Norberto. Sí, claro. Entonces, si lo colocamos en paralelo, significa que esta higuera representa a ese pueblo que se le llega el tiempo. Acuérdense, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya las hojas brotan, ¿sí o no? Porque el verano está cerca. Es decir, es el fin de un tiempo de gracia. Entonces, la higuera tiene hojas. Y cuando la higuera tiene hojas, se supone que tiene fruto. Entonces, si esta higuera representa al pueblo de Israel, el hecho de tener hojas significa que da señales de que ya está lista, pero cuando vienen a buscar fruto en ella, ¿qué hallan? Nada. Nada. Y como no tiene frutos, ¿qué pasa? Nunca jamás nazca de ti fruto. Y la era judaica se termina al fin de las 70 semanas. Entonces, aquí es un ejemplo concreto de una aplicación en parábolas. 34. Sí. Entonces, yo no quisiera ir más lejos porque es muy avanzado para explicarlo, pero podemos explicar otra parábola, Norberto, que sea parábola. Oscar, Sí. entonces, hay que diferenciarlo de una parábola y a una aplicación de parábola, como dijo Paulita. Yo tampoco vi acá esos términos que dice semejante a, es como a. Entonces, es bueno diferenciar. Aquí es para... Es indispensable, porque, ¿cómo sabemos? O sea, hay principios comunes, pero el asunto es mucho más avanzado. Aquí tenemos el tema de la higuera. La parábola de la levadura, dice Charo. Ah, ya, ok. Pero quisiera ilustrar esto un poco. Aquí está la higuera. Entonces, lo que yo quisiera representar aquí es de que en la profecía de las 70 semanas está las 62 semanas, 62 semanas de años y las 7 semanas. En la mitad se sacrifica Cristo y aquí se cumple, hay un cierre de la puerta de la gracia, un fin del tiempo de gracia. Entonces Jesús está aquí, históricamente está aquí.
y cuenta esa historia de la higuera. ¿Y quién es esta higuera? Va a ser el pueblo de Israel, el pueblo de Israel que no lleva fruto. Y inclusive podríamos retomar esos dos pasajes, esos dos versículos más adelante para poder explicar la aplicación en parábolas. Pero bueno, entonces Charo dice ¿cuál? ¿Qué pasaje propone Charo? ¿Quién tiene el pasaje ahí, Charo? La levadura. Ah, en Mateo 13. Mateo 13. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Entonces, como está semejante, entonces estamos de acuerdo que la podemos interpretar como una parábola. ¿Ok? El grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, el primer elemento dice que el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un grano de mostaza. Entonces tenemos el grano de mostaza primero. ¿Ok? Tenemos el hombre, ¿sí o no? ¿Y dónde lo siembra? Un hombre tomó y sembró en el campo. Entonces tenemos el campo. ¿Sí o no? Entonces tenemos el hombre y tenemos el campo. Campo. ¿Qué más nos dice ese pasaje? Después nos da las características. La semilla es pequeña, ¿no? Sembró en el campo, el cual a la verdad es pequeña. El árbol se hace. Ok. Entonces viene el árbol, ¿no? Entonces el árbol, aves y nidos, ¿no? Nidos. Bueno, pero así nomás. Ok. Ahora, el grano de mostaza, ¿qué característica me da la parábola? Es pequeña, la más pequeña. Es que no sé qué pasa, no me escribe bien. La más. Estoy escribiendo muy rápido. No me está como que se acabó la batería. No, la E no me la mandó. Ay. Ya. No la mandó. Ok. Porque la más pequeña, el hombre es el dueño del campo, ¿sí o no? El campo, pues es la propiedad del hombre. ¿Y dónde se siembra? Se siembra la semilla. El árbol es el más grande y frondoso. Es también útil, ¿no? Para anidar las aves. Sí, es útil porque la mostaza se come y sirve también a las aves. Mm. Y las aves aprovechan del árbol, ¿no? Sí, para hacer su nido. Vamos a ver el espiritual. ¿El grano de los mostaza qué es? La parábola me dice que es el grano. No, el reino de los cielos. ¿Sí o no? Es el reino de los cielos. Ahí ya tenemos el punto de partida, el reino. ¿Qué característica tiene el reino de los cielos? Es algo que empieza pequeño, ¿sí o no? Mm. Claro. Ahora, es que lo que nosotros estamos haciendo empezó con mucha gente. Somos No. pequeños todavía, ¿sí o no? Y no tenemos que tener temor de eso. De la gente en Israel, ¿cuántos creían en Cristo? Eran minoría, eran muy pocos. ¿Cuántos eran los discípulos? Eran una minoría, eran solamente 12. En el aposento alto, ¿cuántos habían? 120. 120. Y después de eso, ¿cuántos llegaron a ser? Millones en todo el mundo. Entonces, el reino de los cielos es la obra de Cristo, ¿sí o no? Sí. Que es pequeña, ¿no? Que empieza pequeña. Ahora, el hombre. Yo propongo que en esta parábola el hombre sea Cristo. ¿Qué piensan? Ujú. Pero ¿por
lo que propone, Sí. estamos siguiendo el Porque no hay una interpretación oficial en la Biblia. Entonces yo hago una proposición y verificamos del grano. el dueño del grano y el dueño del campo. Y ese es Cristo. Por eso propongo que es Cristo. Cuando yo digo propongo, significa que no hay un texto oficial en la Biblia que diga que esa es la interpretación. Entonces yo propongo y después verificamos si pasa la coherencia, si mantiene el campo, entonces podemos guardar esa interpretación. Si no, tenemos que volver a empezar. Cuando yo digo que es Cristo, yo digo que yo propongo que es Cristo, digo que propongo porque estamos haciendo una interpretación de la parábola. Y si después todos los elementos coinciden y los podemos validar, entonces sí es Cristo. Entonces, Cristo es el dueño del mundo Sí. Sí. y de la semilla. La semilla, es decir, de la iglesia, que es pequeña al inicio y después se hace grande. Coloquemos aquí la iglesia. El campo. Yo propongo aquí que el campo es el mundo, porque es el lugar donde Cristo hace su obra. Sí, El mundo que es propiedad de Cristo. sí. El árbol. La palabra. El árbol es la iglesia desarrollada. ¿Sí o no? Claro, porque de la semilla sale el árbol. La iglesia triunfante. Sí. También la iglesia triunfante, que es una obra grande, ¿no? Obra, diríamos, una obra extendida. Yo diría que es amplia, es extendida ya y es útil, ¿no? Como el árbol es grande, frondoso y útil. Y las aves que hacen sus nidos, son ese árbol, de la misma manera, ese árbol puede recibir a otros. O ¿Entienden? sea, serían los que están en la iglesia. Como las No, almas son los que son atraídos hacia la iglesia. Así como las aves vienen a hacer sus nidos en el árbol, así muchas personas son atraídos hacia el pueblo de Dios. Pero aves del cielo, ¿cuáles serían? Ah, ok. O sea, nosotros tenemos que convertirnos en el árbol. Eso. ¿Y qué buscan ellos? Pues buscan abrigo, ¿cierto? Y benefician de la familia de Dios. Así como las aves. Exacto. Y ya terminamos. Bueno, ahí está. No sé cómo lo ven. ¿Tiene, Pues así se ve ¿tiene fácil. coherencia o no? Con Sí, usted claro. es fácil, ¿ah? Pero sí, coherente, pero bueno. Otra parte, el nombre espiritual es Es una Es cuestión de que- práctica. Eso es una cuestión de práctica. Con Oscar se nos hace fácil. Siempre es así cuando uno está aprendiendo algo. Siempre. Frente al instructor es fácil y cuando le toca a uno pues no es tan sencillo, pero a fuerza de practicar y a fuerza de orar y pedir a Dios sobre todo, vamos a adquirir esta lucidez mental para entender esas cosas. Hay que comprender los grandes temas de la Biblia, el plan de salvación, las grandes profecías bíblicas para poder aplicar esto correctamente. Pero la parábola en sí es fácil de entender porque si nosotros entendemos en qué momento Jesús habla del grano de mostaza, dice que Jesús le está diciendo en una forma de decirle a los fariseos, ustedes dicen que somos unos poquitos y nos desprecian por eso, y que no vamos a hacer nada, pero no se dan cuenta de que el reino de Dios es como un grano de mostaza, empieza pequeñito y se llena por todo el mundo, y todo el mundo va a conocer. Eso es lo que está hablando de Jesús. Estaba prediciendo, es una parábola, es una profecía del desarrollo de la iglesia primitiva, que llegó a cubrir todo el mundo. ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta pequeña sección y no olviden que la que sigue es la continuación del video. Que Dios les bendiga y que bendiga su interés y su curiosidad. Hasta la próxima.